para construir tablas de frecuencia. En el ejercicio anterior nosotros construimos esta tabla de frecuencia. Les había dicho que cualquier tabla de frecuencia debería tener un título para saber qué información se encuentra allí registrada. El título para esta tabla de frecuencia, recordemos que en el ejercicio anterior estábamos investigando el número de veces que los estudiantes de un colegio fueron al cine en el último mes. El total de estudiantes eran 25, entonces el nombre de esta tabla de frecuencia es el siguiente: tabla de distribución de frecuencia para 25 estudiantes de acuerdo al número de veces que han ido al cine en el último mes. Sí, ese es el nombre de nuestra tabla de frecuencia, el cual nos indica qué información tenemos aquí. Ahora, esta tabla de frecuencia es una tabla de frecuencia para datos que no han sido agrupados. Ahora vamos a construir una tabla de frecuencia para datos que sí han sido agrupados. Tenemos entonces aquí nuestros datos. Nuestros datos están aquí. Y estos datos son los que me proporciona el ejercicio. Antes de construir la tabla, necesitamos entonces encontrar algunos valores. El primer valor o el primer dato que debemos encontrar es el rango. Y el rango es la resta entre el valor máximo de nuestros datos, el más grande, y el valor mínimo, el valor más pequeñito. La resta de esto me daría el rango. Luego procedemos a calcular el número de intervalos, y el número de intervalos está dado por esta fórmula. Pueden suceder dos casos. Uno, en el que un ejercicio nos diga cuántos intervalos debemos usar, u otro en el que nos digan que simplemente debemos construir una tabla de frecuencia para datos agrupados y no nos dicen el número de intervalos. Entonces, cuando no nos digan el número de intervalos, vamos a usar esta expresión matemática que nos permite identificar cuántos intervalos puedo usar para que los datos queden distribuidos de manera homogénea. Luego vamos a calcular la amplitud, y la amplitud es hacer la división entre el rango que ya lo hemos calculado aquí, y el número de intervalos que también ya lo hemos calculado aquí. Haciendo la primera condición, el primer dato a calcular, que es el rango, entonces vamos a encontrar en nuestros datos el valor máximo. Y el valor máximo aquí vendría siendo 22. Si nosotros revisamos, no hay un número más grande de 22. Ese es el valor máximo. A eso le voy a restar el valor mínimo. Y el valor mínimo vendría siendo el dato más pequeñito. ¿Cuál es el dato más pequeñito? 13. Si nosotros hacemos esa resta, 22 menos 13, pues nos da 9 y ya tendríamos el rango. Ahora, para calcular el número de intervalos, vamos a usar la expresión que les dije hace un segundo. Esta expresión. Vamos a reemplazar. Ahora, en esta expresión aparece el logaritmo de n. N es el número de datos que tenemos. Si nosotros contamos, nos podemos dar cuenta que tenemos 20 datos aquí. Entonces, 1 más 3.322 por logaritmo de 20. Tomamos nuestra calculadora y hacemos ese proceso. 1 más 3.322 por el logaritmo de 20. Aproximadamente me da 5,32. Lo que vemos aquí, 5,32. Pues yo no puedo tener un intervalo y un pedacito. El número de intervalos debe ser un número entero. Si nosotros aproximamos eso, vamos a tomar que el número de intervalos nos va a dar 5. 5 el número de intervalos. Ahora, vamos a calcular la amplitud, y la amplitud es simplemente hacer una división entre el rango, que ya lo hemos calculado, que en nuestro caso es 9, y el número de intervalos, que también ya lo hemos calculado y que para nuestro caso es 5. La división entre 9 dividido en 5, pues eso da 1.8. 1.8. Vamos a también aproximar para no tomar valores decimales. En algunos casos sí, tendremos que tomar valores decimales, pero en este caso vamos a aproximar eso a 2 para que me quede también un valor entero. Teniendo ya esa información, ahora sí procedemos a construir la tabla de frecuencia. Bien, entonces voy a borrar esto que está por aquí. La tabla de frecuencia, esta sección es similar a la que ya hicimos, a la tabla de frecuencia para datos no agrupados. Adicional a esto, aquí nos aparece esta sección, donde aparece L sub I y L sub S, que corresponde al límite inferior y al límite superior en un intervalo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar el valor mínimo. El valor mínimo ya dijimos que era 13. Entonces vamos a comenzar con 13. Ponemos allí 13 y vamos a ver, 13 por aquí, 13, y vamos a ese 13 le vamos a sumar la amplitud, es decir, el tamaño del intervalo. Entonces a ese 13 yo le voy a sumar 2. Si nosotros tomamos 13 y le sumamos 2, eso nos da 15. 13 más 2, 15.
Por acá, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ya nosotros sabemos que los intervalos pueden ser abiertos, pueden ser cerrados, pueden ser semiabiertos o semicerrados. Para nuestros intervalos en una tabla de frecuencia siempre vamos a tomar de la siguiente forma. Vamos aquí a que siempre el límite inferior sea cerrado. Siempre el límite inferior va a ser cerrado y el límite superior va a ser abierto. Siempre. Entonces, para nuestro caso, el límite inferior es cerrado y voy a tomar el valor que nos dio en el intervalo anterior, que es 15, y a ese 15 le voy a sumar la amplitud. 15 más 2 daría 17. Abierto, porque es límite superior. Si nosotros continuamos con ese proceso, pues obtenemos todos los intervalos que aparecen allí. Todos los intervalos. Bien, ahora vamos a hacer X. Esta X va a ser una representación de nuestra variable. En los datos agrupados nosotros teníamos X sub I, que correspondía a las categorías. Este X, para las distribuciones de frecuencias o tablas de frecuencias para datos agrupados, vamos a tomarlo como el punto medio entre estos intervalos, ¿sí? Entre este intervalo, entre cada intervalo, el punto medio, la mitad del intervalo. Entonces, para calcular eso, pues nosotros vamos a tomar 13 y le vamos a sumar 5 porque son los extremos de nuestro intervalo y ese resultado lo vamos a dividir en 2. Si nosotros sumamos 13 más 5 nos da 28 y 28 dividido en 2 nos da 14. Entonces la marca de clase, esta columna se llama marca de clase, para este intervalo es 14. Para el otro, para el siguiente intervalo, entonces tomamos nuestra calculadora nuevamente y hacemos 15 más 17, que son los extremos del intervalo, y a ese resultado lo dividimos en 2. Eso da 16. Y hacemos ese proceso para todos los demás. Sacamos el punto medio, es decir, la mitad del intervalo. Si nosotros hacemos ese procedimiento para todas las demás marcas de clase, pues obtenemos estos resultados que están allí. 14, 16, 18, 20 y 22. Listo, ese es el punto medio del intervalo. Ahora, vamos a calcular f sub i. Ya nosotros sabemos que f sub i corresponde a la frecuencia absoluta, que es el número de veces que se repite un dato dentro de un conjunto de datos. Entonces vamos a ver en este intervalo, es decir, qué datos se repiten o qué datos se repiten en este intervalo, qué datos tenemos en este intervalo. Pues por obvias razones el 13 está aquí, entonces vamos a ver, 13 está aquí, 13, entonces 1, 2, 3, pero también aquí dentro de este intervalo está el 14. El 15 no está porque el límite superior es abierto, quiere decir que el 15 no lo vamos a tomar. Entonces, en este intervalo solamente estarían los datos 13 y los datos 14. Vamos a contarlos. Entonces, por aquí no tengo 13, por aquí no. Aquí hay 1, 2, 14 también está en el intervalo, 3 y 4. Listo, ya allí tenemos. Si nosotros seguimos calculando, es decir, si nosotros seguimos contando, aquí en este otro intervalo solamente estaría el 15 y el 16. El 17 no está porque el límite superior es abierto. Entonces vamos a ver, 15 y el 16, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8 y 9. Listo. Allí entonces nosotros tendríamos 9 datos. 9 datos para este intervalo. Haciendo el mismo procedimiento, pues podemos encontrar la frecuencia para cada uno de los intervalos y la frecuencia para cada uno de los intervalos vendría siendo las que aparecen allí. Y recuerden, el total siempre va a corresponder al total de datos. Si nosotros sumamos todos estos datos, ya sabemos que es 20, el total siempre va a corresponder a la suma de las frecuencias. Listo, vamos entonces a calcular h sub i y el procedimiento es equivalente al ejercicio anterior. Vamos a tomar aquí este 4 y lo vamos a dividir entre el total que en este caso es 20. 4 dividido en 20, eso da 0.2 o 0,2. Como lo queremos convertir en porcentaje, eso nos daría el 20%. Multiplicándolo por 100 nos daría el 20%.
Vamos a hacer el mismo procedimiento, tomamos 9 y lo dividimos entre el número de datos, que es 20, y eso nos da 0,45. Y 0,45 vendría siendo 45%. Listo. Continuamos haciendo todo el proceso de la misma forma y obtenemos allí la frecuencia relativa. Vamos entonces a calcular la frecuencia absoluta acumulada y ya nosotros sabemos que para la frecuencia absoluta acumulada tomamos los datos de la frecuencia absoluta y comenzamos a sumar. Entonces tomo 4 y a ese 4 le sumo todos los anteriores, como no hay más, queda solamente 4. Ahora tomo el 9 y a ese 9 le sumo todos los anteriores, más 4, que es el anterior. Luego tomo el 3 y a ese 3 le sumo todos los anteriores, entonces vendría siendo 3 más 9 más 4, etcétera. Aquí no ponemos la suma expresada, sino los resultados de esa suma. Haciendo las operaciones nos quedaría de esta forma. Ya tenemos la frecuencia absoluta acumulada. Y nos falta solamente construir o encontrar los datos de la frecuencia relativa. Para la frecuencia relativa, entonces, vamos a tomar cada dato de la frecuencia absoluta acumulada y vamos a calcular la frecuencia relativa acumulada. Entonces tomamos el 4, que es el dato de la frecuencia absoluta acumulada, y lo dividimos en 20 entre el total. 4 dividido en 20, que ya nosotros sabemos que eso nos da 0,2 o 0,2. Si lo convertimos a porcentaje, vendría siendo el 20%. El siguiente dato, entonces, es tomar 13 y dividirlo entre el total, que es 20, y eso nos daría 0,65. Y si nosotros convertimos ese porcentaje, vendría siendo el 65%. Ese proceso lo hacemos hasta completar todas las casillas y obtenemos aquí los datos que aparecen. Esa es la forma de construir una tabla de frecuencia para datos que necesitan ser agrupados.